¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Esta semana, sin duda, que es muy particular por varias cuestiones, pero naturalmente que atravesados por lo que ha pasado a nivel nacional con la decisión de la Corte y el futuro jurídico, político, social, a partir del impacto de esa decisión de la Corte. En el peronismo a nivel nacional, en el peronismo en la provincia, vamos a hablar de eso. En minutos va a estar con nosotros Juan Medina, el secretario general de ASOEM, es el sindicato de los municipales de Santa Fe. Esta semana hicieron una movilización, una jornada de protesta, un paro, y están protestando por el tema del IAPOS. Y sobre todo por el aumento en las contribuciones en el IAPOS, en algunos casos que han llegado hasta el 350% de aumento. Y sobre todo por el tema de los copagos y todo lo que está aumentando, los servicios complementarios. En minutos les vamos a preguntar a él para que nos explique. Va a estar también en instantes sentado con nosotros el diputado nacional Roberto Mirabella. ¿Se fue el peronismo Mirabella? ¿No se fue? ¿No está más en el bloque Unión por la Patria? Ha presentado un nuevo libro que nos va a contar de qué se trata. Él habla de la República de Santa Fe. Vamos a preguntarle, ¿quiere hacer separatismo? ¿De qué se trata? Bueno, en minutos le vamos a preguntar eso al diputado nacional. Pero, naturalmente, que estamos tan cerca del 14 de julio, que es el momento cuando comenzará la Convención Constituyente, que hay muchas reuniones sobre este tema. En el lado del oficialismo, en el lado de la oposición. ¿Por qué razón? En las últimas horas hubo una reunión de Unidos para Cambiar Santa Fe, los 33 convencionales, y después de esa reunión se incorporaron todos los integrantes de los partidos políticos que componen Unidos. El motivo es ponerse de acuerdo básicamente en el reglamento interno. ¿Por qué razón? Primero porque se necesita una mayoría especial para aprobarlo. El 2/3 de los votos, son 46 votos. Unidos tiene 33, más 3 del Frente para la Esperanza, 36. Es decir, que si no se pone de acuerdo con el resto de los partidos de la oposición, no van a saber cómo funcionan, cómo son y cómo van a sesionar las comisiones, si habrá lógicamente una comisión redactora que se encargue después de la letra de la nueva Constitución santafesina. Así que todos estos temas se están dirimiendo por estas horas. Primero ponerse de acuerdo internamente en Unidos para que entonces después sí empezar a conversar con el resto de los partidos para lograr los votos. No alcanzan con los votos de Unidos. Necesitan el 2/3 de los votos. ¿Hay reuniones? Sí. Hay con algunos sectores que no. Ya saben en el gobierno que tienen la negativa del sector de Granata, del sector de la Libertad Avanza. No queda mucho más, ¿eh? El sector de Lewandowski, el sector del PJ, con los que tienen que ponerse de acuerdo en la redacción de este reglamento interno. Así que este es uno de los temas centrales que viene de aquí en adelante. Volvemos al tema de Cristina y lógicamente la primera pregunta es ¿cuál es la reacción? ¿Qué pasó en la provincia de Santa Fe? Hubo una reacción inmediata en la sede del Partido Justicialista en la ciudad de Santa Fe, aquí en la capital. En la ciudad de Rosario también una movilización de la mayoría de los dirigentes, sectores gremiales, algunos sectores inclusive que no son parte del Partido Justicialista, que se adhirieron y que reclamaron en contra de la decisión de la Corte. Ejemplo, primero Juan Monteverde, que estuvo en ese encuentro del justicialismo en Rosario, con Karen Tepp, que es su esposa, que también es concejal, y que lógicamente fue uno de los datos políticos de las últimas horas. Esto de que Juan Monteverde saliera también a reclamar por la decisión de la Corte. El sector del socialismo de bases, que lidera Eduardo Di Polina, también ellos hicieron algunos comunicados. Hay otros sectores, sobre todo de la izquierda, de la política santafesina, que también se movilizaron, expresaron, o por redes sociales, en algunos casos con presencia física, su rechazo a la decisión de la Corte. Y en Santa Fe, capital, lo que pasó incluso con varias pintadas contra Horacio Rosati, porque la Corte Nacional tiene esta particularidad: de los 3 miembros, 2 son santafesinos. Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Rosati fue intendente de esta capital, fue secretario general de la Gobernación, convencional constituyente, ministro de Justicia a nivel nacional, y hoy es miembro de la Corte y presidente de la misma en este momento. Y después Ricardo Lorenzetti, rafaelino él, que es
Por lo tanto, mayoría santafesina. Por eso hubo tantos reclamos acá en Santa Fe. A ver, el Consejo Ejecutivo del PJ dio a conocer un comunicado, un documento en las últimas horas, luego de una reunión que realizaron, dice, desde el Partido Justicialista repudiamos enérgicamente la condena a Cristina Fernández de Kirchner en una causa sin pruebas. Creo que tenemos la foto por ahí, señor director, del documento que dio a conocer el PJ, que dice que solo busca disciplinar políticamente a quien representa los intereses mayoritarios del pueblo argentino. Y después hay un párrafo especial para los miembros de la Corte. Dice, rechazamos con firmeza el rol de los jueces santafesinos Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti, protagonistas centrales de esta maniobra judicial. En particular, señalamos a Rosati, quien fuera intendente de la ciudad de Santa Fe, por nuestro partido y quien ocupó este mismo Consejo Ejecutivo. Hoy traiciona no solo los principios del justicialismo, sino también a la ciudadanía que alguna vez dijo representar. Muy fuerte, muy vehemente el comunicado del Consejo Ejecutivo Provincial. Hay que ver en todo caso qué pasa de aquí en más, ¿no? Con el justicialismo, cuál es el impacto en los días posteriores de esta decisión de la Corte. Cristina, naturalmente, no puede ser candidata, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, tampoco presidenta del partido. Al sacarla del padrón, ya no puede ser ni conducir los destinos del Partido Justicialista. Así que ese es un tema que seguirá en las próximas semanas y veremos el impacto político de esto en la provincia de Santa Fe. El que habló de este tema también es el gobernador Maximiliano Puyaro. El radicalismo sacó un comunicado diciendo que se había hecho justicia, que no hay proscripción. Bueno, pero escuchen lo que decía el gobernador Maximiliano Puyaro sobre este tema. Primero, ser muy claro. Lo de ayer fue justicia, no fue proscripción. Todos hubiésemos esperado que la justicia hubiese sido más rápida. Una causa que comenzó con una denuncia en el año 2008, termina teniendo una ratificación en la Corte 17 años después. Pero creo que aquí lo importante es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ayer fue ratificar los fallos de las diferentes instancias judiciales y lo que hizo fue mostrar la justicia, pero y que en la Argentina no hay impunidad. Así que creo que fue un día importante y que nos tiene que servir a todos para poder reflexionar. Un sentimiento difícil de poder expresar. Triste porque indudablemente la corrupción golpea a la democracia y a las instituciones democráticas y a la credibilidad que tienen que tener todos los funcionarios públicos. Pero la verdad que uno lo reconforta ver que todos los ciudadanos rendimos cuentas ante la ley y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y que una persona que haya tenido realmente tanto, pero tanto poder en la República Argentina tenga que pagar por sus delitos con prisión, con pena de prisión, creo que es importante. Por eso, en la provincia de Santa Fe y en nuestra reforma constitucional, tenemos que consagrar instituciones que nos permitan, primero, que no tener impunidad y en segundo término, tener mucha, pero mucha transparencia en el Estado para que estas cosas no sucedan nunca en la provincia de Santa Fe. Una condena que tuvo diferentes instancias judiciales, que fue revisada por diferentes magistrados y lo que hizo fue tener una sentencia, una condena en definitiva. Creo que el kirchnerismo lo que intenta es mezclar la cuestión política con la cuestión legal y judicial. Recordemos que Cristina en ningún momento prácticamente se defendió, siempre se defendió con acusaciones políticas, hablando de lawfare, pero no yendo en profundidad a lo que era la causa o los diferentes elementos que primero llevaron a una imputación, posteriormente a un juicio, a una condena en primera instancia, a una condena en segunda instancia y a una ratificación de la Corte. Lo importante, creo que lo que tenemos que ver en este caso es que esto no tiene nada que ver con ningún tipo de proscripción, tiene que ver con delitos graves que cometieron estando en la función pública y que fueron condenados y que están pagando con pena de prisión. Bueno, eso también se puede leer completamente al revés, que ella, entendiendo que los tiempos de la Corte se empezaban a agotar, anuncia su candidatura. Digo, no tengo claro qué es lo que motivó a la expresidenta a anunciar su candidatura la semana pasada,
pero también había habido un fracaso de ficha limpia en el Congreso de la Nación y eso indudablemente empezaba a complicar la situación. Pero quiero dejar esto que creo que debe ser lo más claro. Primero, en Argentina no hay impunidad. En segundo término, todos somos iguales ante la ley. Y en tercer término, fue un proceso donde la justicia fue pasando las diferentes instancias, ratificando una condena que va a tener que ser cumplida con la expresidenta. Por supuesto que erosiona, que golpea y que aleja a los ciudadanos y también termina perjudicando el sistema democrático. Pero para esto nosotros tenemos que ser mejores y tenemos que ser más transparentes. Y siento que en la provincia de Santa Fe tenemos una oportunidad. Y la oportunidad es que a la reforma de la Constitución podamos terminar con los privilegios, podamos tener una justicia claramente independiente, podamos tener un Ministerio Público de la Acusación sumamente fuerte. Este fallo lo que muestra es que hay instancias institucionales y que el que las hace las termina pagando en nuestro país. Si usted me pregunta a mí, 17 años después, uno siente que la justicia terminó actuando muy tarde con esa situación. Y eso indudablemente genera mucha, pero mucha tensión. Pero por lo menos terminó actuando y los corruptos en este caso están tras las rejas y los corruptos en este caso están pagando con penas privativas de la libertad los delitos que cometieron. Y creo que eso abre también a la etapa de una Argentina nueva. Y desde mi lugar quiero que se abra una etapa para la provincia de Santa Fe Nueva, donde no haya impunidad, donde tengamos consagrado también la ficha limpia en la Constitución de la provincia de Santa Fe, donde terminemos con los fueros parlamentarios para que ningún legislador se esconda de la justicia atrás de los fueros parlamentarios, donde tengamos un sistema mucho, pero mucho más transparente que nos permita mostrar que en Santa Fe somos diferentes. Continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Juan Medina, secretario general del gremio de los trabajadores municipales de la capital de la provincia. Aclaro esto porque se ve en toda la provincia y bueno, aquí en Santa Fe se llama SOEM, pero en las últimas horas hubo una movilización, más allá de la medida de fuerza, la verdad muy numerosa, cuantiosa, de los gremios, no solamente de la capital de la provincia, sino también de otras localidades vecinas dentro del departamento de la capital. Y por eso está el secretario general con nosotros. Juan, buenas noches, bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pero muy bien y queriendo saber, porque ustedes sacaron a discusión un tema que afecta a la mayor obra social de la provincia de Santa Fe, que es el IAPOS. ¿Qué pasó con el IAPOS? ¿Aumentaron los precios? ¿Hay en algunos casos la inflación? ¿O está muy por arriba de la inflación? ¿Qué pasó con lo que le descuentan del IAPOS? A ver, el IAPOS tiene, las particularidades del IAPOS es que tiene diferentes tipos de ingresos de dinero que ponemos los afiliados. Sí. Y en uno de los ingresos hay un ingreso compartido entre el aporte personal del afiliado y la contribución patronal de los empleadores. ¿Sí? En el caso municipal o comunal, presidentes comunales o intendentes. En este caso es, cuando un trabajador tiene un grupo familiar, aporta el 4,5%. ¿Eso se lo descuentan ustedes por planilla? Por planilla de sueldo. Sí. 4,5% de la remuneración sí. que se cobra. Va para la obra social. Va para la obra social. Pero de manera paralela, sí. por cada afiliado, el empleador pone claro. 6% más. 6% pone el municipio o las comunas. Exactamente. O sea que ahí estamos hablando ya del 10,5%. ¿Sí? Sí. Ahora, después tenés lo que se llama IAPOS complementario. ¿Qué es el IAPOS complementario? El IAPOS complementario fue una norma que se erigió aproximadamente en el año 1991. Sí. Y se erigió a partir de la necesidad que tenía la obra social, porque había comenzado la complejización en lo que tenga que ver con ortopedias, con elementos quirúrgicos. Entonces, el IAPOS instaló esa situación. ¿Incluye odontología eso también o no? Sí, odontología, la parte de anteojos, ajá, la parte de ortopedia. O sea, por esos conceptos usted hace un aporte extra, exactamente, digamos. Que ese aporte extra hasta el mes de mayo
era de 10.000 pesos Sí. por el grupo familiar. Ajá. Hasta Monto 21 fijo. años. Exactamente, 10.000 pesos. Sí. Porque tenía esa concepción, ¿sí? No es que todo el mundo tenía esa problemática. No, O sea, claro. pues, Si vos necesitas un bastón, no todo el mundo necesita todos los meses bastón. Exactamente. Entonces, y esa norma, la única persona que lo podía, digamos, modificar era el director del IAPOS. De hecho, creo que desde el 91 hasta ahora se modificó creo que 4 veces nada más la suma. Muy poco. Muy Ajá. poco. La última suma fue creo que en el gobierno de Lipchi y fue de 10.000 pesos. Y ahí se mantuvo. Y ahí se mantuvo hasta todo ahora. el gobierno de Perotti hasta ahora de ese mismo monto. Exactamente, pero había una cuestión. ¿A cuánto lo llevaron ahora? Había una cuestión sumamente importante que es lo que no se da a conocer por ahí. Es que eso no estaba acoplado a lo que nos descontaban el porcentual de los salarios. Tenía un monto fijo Sí. y que no se aumentaba cada vez que había un aumento salarial, como si la cuota societaria. Lógicamente porque es un porcentaje de los saberes. Entonces, ¿qué pasó? Ahora aducen de que lo incrementan, pero lo incrementan de esta manera. Lo van a atar a un porcentaje de lo que no descuentan por la obra social. En buen Castilla, lo que está queriendo decir que va a tener la movilidad de la paritaria. Claro. Entonces, O sea, se suma entonces al porcentaje que ya aportan todos los meses. exactamente, Así de es así. Bueno, pero pero- hay una cuestión muy importante. Rompe un elemento primordial de la obra social del Estado. Nuestra obra social es solidaria, no es una obra social privada. No, claro. Entonces, ¿por qué rompe la cuestión elemental? Porque antes se aportaba 10.000 por el grupo familiar. Sí. Ahora si yo tengo, está el titular solo, paga el 20% de lo que se le descuenta por obra social. Pero ese monto no puede ser inferior a 20.000 pesos. O sea, de movida te subieron 100% el aporte. Exactamente. Después, si yo tengo un cónyuge, tengo que pagar el 25%. Sí. Vuelvo a decirte, con la base que menos de 20.000 pesos no puede ser. Y después, si yo tengo un hijo, Sí. o sea, titular, cónyuge, un hijo, el 30%. ¿Qué quiere decir en el caso? Y así sí, sucesivamente, si hay más hijos, ¿se va sumando también o no? De acuerdo a cómo está redactado, dice hasta 3 hijos nada más, no sigue diciendo más nada. Ahora, ¿cuál es la problemática? Es que en el caso de Santa Fe, Rincón, Arroyo Leyes, Montevera, Recreo, Candioti y Aguiar, más los 52 municipios y comunas adheridos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, estamos hablando de 50.000 personas aproximadamente Sí. que se congregan en estos grupos familiares. Estamos hablando de que la obra social aumentó. El que es titular solo, el 0,90%. El que tiene un cónyuge, el 1,15%. El que tiene un hijo, 1,35%. O sea, de 4,5 vamos a pagar 5,5, Sí. vamos a pagar casi 6 y en algunos casos se va a pagar 7 u 8%. Sí, a ver, les aumentan el aporte que hace el empleado todos los meses. Pero además de eso, la otra caja que también tiene el IAPOS son los coseguros. El coseguro, ¿qué es el coseguro? El coseguro es cuando la receta para consultorio, Sí. cuando uno va a una reunión de consultorio, que lo llaman, tiene que llevar un bono. Sí. Después tenés la otra que se llaman los bonos por cuando vos tenés que hacerte algún tipo de radiografías, algún tipo Sí, de la prestación alguna que haga. prestación. Y después tenés la orden de internación. Aparte, sí, en ese Bueno, caso. ya te dije, tenés cuota societaria, IAPO complementario, coseguro. Esos coseguros desde julio del 2024 a julio del 2025, porque el decreto ya salió hasta julio del 2025, a pesar que estamos en junio, ya salió a julio, los bonos asistenciales aumentaron el 80%. 80%. 80%. Los otros bonos que se dan por prestaciones aumentó el 125%.
Y las órdenes de internaciones aumentaron el 350%. Para, ¿cuánto? 350%. Verificable en la página de IAPOS. No estoy diciendo nada tomado de los pelos. 350% a valores de lo que estaban pagando el año pasado. El año pasado en julio. Entonces, tenés por Ahora, eso... ¿Y qué dice de Apost? Naturalmente, porque si a vos te van a aumentar una orden 350%, muy por arriba del índice de inflación, la interanual, algún argumento tiene que haber. Los argumentos que uno observa en las resoluciones, que está a la vista de quien quiera ingresar a IAPOS y mira las resoluciones, mira las últimas resoluciones, las últimas 4 resoluciones que sacó el IAPOS que tienen que ver con todo esto, va a poder ver lo que yo estoy diciendo. Y va a tener que empezar a sacar los números, obviamente, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta más directa, entonces. Ustedes se sientan en la mesa paritaria, acuerdan un porcentaje que en este caso ha sido escalonado, como todos los acuerdos que se han hecho. ¿Estos números te llevan el aumento? Totalmente. Totalmente. En el caso, por ejemplo, de los municipios y comunas, que no le ingresó el aumento con el haber de mayo. Ajá. Que sí, porque algunos lo liquidaron y otros no. Exactamente. La provincia sí lo liquidó a mayo. Sí. Ahora, nosotros en junio vamos a pagar la diferencia entre mayo, que pagamos los 10.000 pesos, y lo que salió, la resolución que salió de mayo y junio. O sea, que a nosotros nos va a llevar el aumento. Nosotros tenemos que sentarnos a discutir la paritaria ahora en junio. El aumento que consigamos se lo lleva a la obra social. Bueno, de hecho, esta mañana me mostraban un recibo de sueldo que alguien que pagaba 10.000 pesos por mes le llegó ahora a 85. Y yo, no puede ser tanto el aumento. Estoy hablando del servicio complementario, ¿no? Tiene 2 hijos, todo. Te cambian los números. Mirá, pero hay una cuestión que además, viste que si vos tenés una obra social que de última te termina, vamos a una utopía. Sí. Vos estás pagando una buena obra social que sale cara, como está saliendo esto. Vos sacá la cuenta que normalmente el IAPOS a mí me lleva entre aporte personal, solidario, contribución patronal, solidario, más los coseguros. Si yo no tengo nada, me lleva aproximadamente, y me estaría llevando un 8 o un 9% de mi salario, de lo que el empleador paga, el 8 o 9% de mi salario me lleva a la obra social. Si yo me llevo a enfermar, o mis hijos, o mi mamá, o mi papá, o mi esposa, tengo que ir, voy por el coseguro, ¿no? O sea, me va a llevar aproximadamente un 12%. Y ni hablar que cuando yo voy a buscar a que me atiendan, después de pagar todo eso, me digan, no atendemos por IAPOS porque IAPOS no paga. Entonces, si querés que te atendamos, tenés que poner 30.000, 40.000, 50.000 pesos. O sea, que yo, o como cualquier empleado municipal o comunal, tiene que, cuando hay una situación de enfermedad, tiene que poner el 15% del sueldo para que lo atiendan. Ok, entonces, basado en lo que yo escucho de lo que está pasando acá, también me quedan varias preguntas porque yo no he visto manifestarse a muchos del sector público, los gremios, en el sentido que vos lo hacés, sí, por ahí en Venado Tuerto y en algunos otros lugares aisladamente. ¿Qué pasa o por qué razón? Porque con estos números vos me decís, te dan un aumento pero te lo saca el IAPOS. Lo que ustedes perciben de aumento se lo lleva el IAPOS con estos números. ¿Qué pasa? Mirá, no sé, la verdad que eso cada sector maneja las situaciones como le parece que la debe manejar. Nosotros tenemos claro que nosotros no nos metíamos, por ejemplo, viste cuando se modificó el Vademecum de IAPOS, nosotros no dijimos nada. Nosotros de hecho tenemos una boca de expendio en el sindicato de ASOEM, porque también nosotros ayudamos a los trabajadores a decir, bueno, no tenés la plata, no importa, te la damos igual y después te la descontamos a fin de mes, porque era la necesidad que teníamos. Pero nosotros no podemos decir, el IAPOS tiene problemas como todos tenemos, porque en realidad lo que el IAPOS está haciendo es algo totalmente desproporcionado a lo que debería ser. Y además hay otra cosa, terriblemente peor, es que los pediatras no atienden la obra social, los psiquiatras no atienden la obra social, los psicólogos no atienden la obra social, muchos traumatólogos no atienden la obra social. Entonces,
acá tenemos un gravísimo problema. Estamos pagando una obra social carísima, que cuando me pongo a mirar lo que pagan las obras sociales Sí, los privadas, prepagos, sí. estamos hablando de que nos estamos acercando mucho, pero con una diferencia. La diferencia es que no nos están dando los beneficios que nos tienen que dar. Juan, quiero hacerte un par de preguntitas de la cuestión gremial, específicamente el tema salarial, que es uno de los temas de debate de estas horas, y sobre todo porque ustedes tienen el acuerdo hasta este mes. Hasta el mes de mayo tuvimos. Ustedes en Santa Fe acordaron mejor que el resto, que la Festran. ¿Ustedes cuánto acordaron? ¿Un 11 por ahí? Nosotros acordamos un 11, nosotros teníamos en el mes de enero, Sí. nosotros cobramos un 7%, pero con base enero del 2023. Pero si yo lo llevo a enero del 2024, era el 3,9. Ajá. Enero. 3,9 enero, 4% febrero, 3% marzo, 2% abril, 2% mayo. Ajá. O sea, y todo con base al mes de enero. Sí. Todo con base al mes de enero. Es importante desde dónde se parte. Exactamente. Pero ustedes tuvieron un acuerdo por arriba del acuerdo de la provincia. Sí, de la provincia y de los municipios. Sí, por eso me acuerdo que incluso se había enojo con Poletti y con ustedes, pero con ustedes no podían decir nada porque decía, al final supuestamente era el techo, el de la provincia, y ustedes acordaron por arriba. Hay una ¿Qué cuestión. va a pasar ahora? Hay una Contame. cuestión. Nosotros tenemos, nosotros justamente nos vamos de Festran, porque si nosotros tenemos que hacer lo que dice la paritaria provincial, no tengamos más paritaria a los municipales. O sea, cada sindicato tiene la posibilidad de decir, bueno, a nosotros podemos llegar a esta cuestión, a la otra, porque nosotros conocemos todos los números de los estados provinciales, municipales y comunales en el que estamos. Todos, tanto los ingresos como los egresos. Ajá. Nosotros sabemos... Con eso me está diciendo que en Festran no. Pero- No, yo no lo estoy diciendo. no, bueno, pero Santa Fe, Rafaela, Rosario, ustedes se fueron de la Festran. Exactamente, sí. Pero por cuestiones, digamos, de decir, bueno, nosotros no podemos estar solventando salarios a la baja. Porque nosotros tenemos una forma, una metodología política de hacer la política sindical, que es el cara a cara con la gente. Y nosotros le decimos las cosas como son. Por eso justamente cuando uno ve que las movilizaciones de ASOEM son de 4.000, 5.000 personas, la gente no va porque yo lo digo en Choripán. La gente va porque se siente defendida y porque se siente escuchada. ¿Cómo viene el tema? ¿Ustedes se van a reunir antes de fin de mes? Nosotros ya empezamos a reunirnos. ya empezaron a reunirse. Hoy nos empezamos a reunir. No solamente hay que discutir salarios, sino tenemos que discutir ingresos, tenemos que discutir suplementos, porque la realidad es que nosotros tenemos un desfasaje terrible en los salarios, todos los trabajadores de la República Argentina, todos. Uh-huh. Porque cuando vos mirás, vos haces una evaluación o una relación dólar-pesos, vos mirás que desde que asumió Milei hasta el momento tenemos un desfasaje de casi el 230%. Hay 230% de devaluación. Sí. Devaluación. Entonces, cuando vos mirás lo que vos conseguiste en salarios, en pesos, y mirás la devaluación, vos te das cuenta que vos bajaste un 40 o un 50% como mínimo de poder adquisitivo. Sí. Entonces, creo que hoy por hoy las discusiones paritarias no son solamente de ingresos salariales, porque vos no te olvides que nosotros tenemos a cargo nuestro la caja de jubilaciones, jubilaciones y pensiones de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, con 52 municipios y comunas adheridos. Sí, es una particularidad que tienen ustedes. Para cerrar, el tema de IAPOS, ¿cómo sigue esto? Más allá de la medida de fuerza, la movilización, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a apelar, al menos, nosotros hoy representamos al 83% de los trabajadores municipales y comunales del departamento de la capital. Uh-huh. ¿Sí? Y además de estar sentado como vocal titular en la Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que representamos a los activos de los 52 municipios y comunas. Nosotros lo que decimos es, la idea nuestra es decir, bueno, a ver, busquemos el método para tratar de buscar que no sea tan
desequilibrada la relación que hay hoy entre el trabajo y lo que cobramos y lo que consumimos. Sí. Entonces, ¿cuál es la única forma de decir, sentémonos, pero vuelvo a repetir, vamos a hablar con todos los números? Yo lo escuchaba hoy a Olivares salir a decir que IAPOS complementario, yo no sé si, no puedo entender que Olivares diga eso, yo digo, no puede ser. Dice, no puede, con esto, primero que IAPOS solidario es optativo. Yo le preguntaría a Olivares si él tiene que operar su hijo o su mujer o su papá y no tienen los elementos para el anestesista y esto, ¿de dónde saca la plata? Si no tiene IAPOS. Le preguntaría eso. Y puso el punto o el acento sobre de que los diputados pagaban 10.000 pesos como... Pero ¿cuántos diputados hay en la provincia 50, de Santa Fe? nada más. ¿Y cuántos trabajadores? Somos 600.000 afiliados a IAPOS. Me parece que la relación, me parece que no tiene nada que ver. Lo que plantea que un diputado pagaba 10.000 y que por eso nos aumentó a todos a 50.000. Me hubiera sido mejor y más equitativo que paguen más ellos. Claro, al gobernador, a los ministros, todo que paguen más ellos y a las otras personas que le aumenten. Sí, yo no digo que no había que aumentar, pero no la exorbitancia que aumentaron. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. A tu disposición cuando quieras. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Rosario sigue avanzando y lo hace sobre ruedas. Este año, el transporte urbano incorpora 130 coches 0 kilómetros, adaptados con tecnología y confort para brindar un mejor servicio. Colectivos más accesibles, modernos y eficientes. Rosario avanza. El transporte también. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Rosario seguimos invirtiendo en una ciudad más limpia y ordenada. Estamos incorporando 3.384 nuevos contenedores y 34 camiones para mejorar el sistema de recolección y la limpieza de nuestras calles. Ahora te toca a vos. Saca tus residuos solo de 19 a 21. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado nacional Roberto Mirabella. Diputado, bienvenido, buenas noches. Es un gusto tenerlo en el programa. Bueno, muchas gracias, Darío. Para mí es un placer estar acá. Bueno, hay varios temas, hay mucho en agenda. Y además vamos a hablar especialmente del libro que ha terminado de presentar. Pero la semana pasada a mí me hizo mucho ruido una reunión que convocaron las universidades por el proyecto que ellos presentaron en Buenos Aires y en el Congreso de la Nación y querían explicarle a los diputados nacionales de Santa Fe en qué consistía el proyecto. Y los convocaron a todos ustedes. Son 19. Exacto, y 3 senadores. Y 3 senadores. Vinieron 6. Encima era un lunes. Un problema de agenda. Yo empecé a averiguar, ¿hay reunión de comisión? No. Y hablé incluso con algunos que no vinieron. Ajá, ¿y qué te dijeron? Silencio. Pero usted vino. Sí, claro, por supuesto. Sí. A ver, yo no le quiero contar las costillas a nadie. No, bueno, pero porque yo, cada uno que se haga cargo de las decisiones que toma y que cada uno después sea responsable de sus acciones, digamos, como lo soy yo. Está bien, pero a ver, Roberto, el tema era que este tema es un tema muy particular. Estamos hablando de las universidades. Si hay un tema que en la Argentina tiene un acuerdo mayoritario, es la educación. Bueno. ¿No? O sea, la educación ha jugado un papel trascendente en el desarrollo argentino. Si hay algo a que apuntaló el desarrollo fue la educación. Si hay algo que apuntaló en la movilidad social fue la educación. Si hay algo que era el anhelo de cualquier madre o padre, era que mi hijo vaya a la universidad. Sí. Digo, la educación es un tema, te diría, transversal a toda la política argentina como uno de los factores clave. O sea, no es de izquierda o de derecha la educación. Todos creemos que la educación es un factor clave para el desarrollo, la calidad de vida, mejorar socialmente, etcétera, etcétera.
Y en Argentina en particular ha sido clave la educación pública. Desde la educación primaria a fin del siglo XIX, cuando se dijo que tenía que ser obligatoria, fue trascendente, se construyó la nación, todos los días se izaba la bandera, se cantaba el himno, se igualaba socialmente porque todos tenían que ir con guardapolvo, o sea, no había diferencia. Hasta lograr la reforma del 18, la democratización dentro de la universidad y el avance social tremendo que instituyó Perón cuando dijo que la universidad tenía que ser gratuita. ¿Sí? Y estableció la gratuidad, creó el antecedente de la Universidad Tecnológica, que fue la Universidad Obrera. Digo, la educación ha sido trascendente. Con lo cual, digo, para mí es bastante difícil de explicar por qué no queremos apoyar a las universidades públicas y no queremos apoyar el financiamiento. Después vos me decís, che, habría que mejorar la gestión. Sí, como en la gran mayoría de los organismos del Estado, hay que mejorar la gestión y hay que poner estándares y parámetros de eficiencia, de calidad, como lo tiene el sector privado. Y a mí no me asusta decirlo porque creo fervientemente en eso. Ahora, no podemos desconocer la universidad pública. Claro, pero yo voy a la cuestión institucional. ¿Por qué me refiero a eso? Pero la cuestión institucional era porque las 3 universidades públicas, más las 5 facultades de la UTN de Santa Fe, querían presentarnos el proyecto de financiamiento educativo y que nosotros de alguna manera lo avalemos. ¿No? Está bien, pero el tema es que ustedes los escuchen, porque son representantes de Santa Fe. Después uno también tiene la libertad de votar y está de acuerdo o no está de acuerdo, es otra cosa. Pero yo voy a esto de la institucionalidad, ¿no? Del papel o del rol de un representante de Santa Fe, que también es parte de su responsabilidad escuchar a los representantes a quienes después tienen la función así en Buenos Aires de representar. Y digo esto porque yo veo en la política doméstica, diaria y en la nacional ni hablar, cómo se ha perdido el respeto a las instituciones, porque las formas prácticamente ya no existen. Y empezando por el presidente. Estamos en una situación delicada, te diría, desde el punto de vista institucional. Yo siempre digo que la aparición de Milei tiene que ver con el fracaso de la política argentina. Fracaso de la política. Sí, Milei es un outsider, un tipo que nos ganó a todos los partidos, y el fracaso en particular del peronismo que gobernó los últimos 4 años antes que esté Milei, y nadie se hace cargo, ¿no? Este es un problemón. Sí. Pero este tema de la aparición de Milei también tiene que ver no solamente con el fracaso de la política, tiene una crisis más profunda que tiene que ver con la institucionalidad. Acá está en crisis el Poder Judicial, está en crisis el Congreso, está en crisis el Poder Ejecutivo, está en crisis la dirigencia sindical, está en crisis la gremial empresaria. O sea, todas las instituciones de la sociedad estamos viviendo una situación bastante crítica con la poca aparición de nuevos dirigentes, ¿sí? Formados. Y yo tendría que darle una recomendación a sectores institucionales, ya hay que apostar por la formación de dirigentes. No tenemos dirigentes y dirigentes formados. Y me parece que hay que recomponer una gran cantidad de cosas. Los vínculos están rotos. Podríamos ver a nivel social, en la escuela los vínculos están rotos, o si vamos a la cancha, los vínculos están rotos. En la calle, vos cruzás con el auto mal y que saca uno, falta que te saque un revólver y te pegue un tiro. Digo, los vínculos están rotos. En la política es la expresión de eso, está todo roto. La política está rota, los vínculos están rotos, es difícil construir mayoría, es difícil que podamos venir todos los legisladores en una causa común, como en este caso la educación y la universidad pública. Entonces, hay una situación delicada. El presidente que tenemos, además, exacerba todo esto, porque yo soy padre de familia, ¿sí? Primero que todo. Sí. Y aprendí a ser padre siendo padre, porque no hay una escuela para padres, pero lo que aprendí es que se enseña con el ejemplo. Entonces, los que tenemos responsabilidades institucionales, me parece que este valor de la ejemplaridad es lo que también se ha perdido. ¿Qué ejemplo da el presidente cuando putea? ¿Sí? Cuando me insulta o insulta hasta cualquier persona que se le cruce que piense distinto que él? Cuando desacredita, cuando promueve la violencia, cuando dice, si Darío Gómez dice algo que al presidente no le gusta, el presidente dice la gente no odia suficiente a los periodistas. Sí. Una grosería y una barbaridad
A mí me preocupa eso. Digo, Claro, me el tema es preocupa cómo se lo fuertemente. contrarresta o qué hay enfrente. Porque ahora sí, entonces yo me meto y fundamentalmente a mí me gusta el título del... Bueno, que en tu caso no es algo nuevo porque vos lo venís pregonando hace bastante. Exacto. Se llama La República de Santa Fe, es el segundo libro que... ¿Es la continuidad del libro anterior? No, es distinto. El libro anterior, que se llamaba Defendamos Santa Fe, hablaba, si se quiere, de un valor de lo que somos y tenemos como provincia y qué perspectivas teníamos como futuro. Este título, que es muy provocador y vos podrías pensar... Lo primero que... podría pensar, bueno, que somos como república, en realidad es una fuerte crítica al centralismo porteño y a lo caro que nos sale el centralismo porteño por la cantidad de recursos que pone, por ejemplo, el corazón productivo de la Argentina, que es Santa Fe, para que después la disfruten y se distribuya de una muy mala manera y de manera inequitativa e injusta la plata. Bueno, entonces tengo que preguntarte, más allá del contenido, ¿te causó dolores de cabeza porque vos te fuiste del bloque mayoritario de Unión por la Patria en el Buenos Aires, pero planteás esto y lógicamente que hay sectores que no le debe caer nada bien? Y yo me acuerdo, y porque vos, cuando decís la República de Santa Fe, yo no estaba acostumbrado a escucharlo en la República de Corrientes. Vos planteás... Estuve con Cornejo Mendoza y él me habla de la República de Mendoza. Y los cordobeses Vi la foto en tus redes sociales. Y los cordobeses me hablan de la República de Córdoba. ¿Sabés cuál es el problema? A ver. ¿Sabés cuál es el problema? Es un problema, lo digo al final, hay un problema, hay que construir otro Estado para otra nación. ¿Y desde dónde se construye otro Estado para otra nación? Desde las provincias. ¿Sí? El problema es que la Argentina es un pez cangrejo, ¿viste? En vez de avanzar, retrocede. Sí. Entonces, estamos en una situación... Hoy el 78% de los recursos tributarios de la Argentina los recauda el Estado Nacional. ¿Está? Sí. La distribución es muy, muy injusta. Básicamente para los que aportamos esa guita. El IVA que vuelve, ¿Sí? porque es salvo la coparticipación, pero hay una gran masa de recursos que no va por la retenciones. Que tiene una distribución a piacere del gobierno nacional. Transporte. Entonces, fíjate vos, decís, pues el tipo que me escucha dice, mirá, ¿y eso cómo implica en mi vida cotidiana? No, vos andás a tomar el colectivo en la esquina y lo pagás 3 veces más caro que Buenos Aires. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Estado decide poner guita allá para subsidiar la tarifa de trenes y colectivos. El año pasado, un dato, el año pasado el 96% de los subsidios fueron para Ciudad de Buenos Aires y AMBA, área metropolitana. 96. Sí, ¿sabes cuánto en plata? Un poquito más de 2.100 millones de dólares. ¿Está? Sí. Poquito más de 2.100 millones. Y esa guita hace que allá paguen 3 veces más barato el colectivo. Okay, pero ahora, entonces... pará. Llegás a tu casa, abrís el agua. Sí. La pagamos más cara. ¿Sabes por qué? Porque el Estado Nacional decide subsidiar tarifa y obra. AISA, ¿qué es AISA? Es como si fuera ASA, pero brinda servicio de agua y cloacas para Capital y 26 partidos del conurbano. ¿Sabes cuánta guita entre el 2008 y 2024? ¿Sabes cuánta guita? 3.700 palos verdes para subsidiar tarifa. 8.500 para hacer obras. Toda la Argentina le estamos pagando la joda a los porteños. Para, no termina ahí. Vos prendés la luz acá y al mismo consumo que en Capital, acá la pagamos 40% más caro. ¿Por qué? Por lo mismo. Ni que hablar, ¿querés que siga? Bueno, ahora ¿Querés que siga? Pero me parece que esto es interesante que se diga y con porcentaje y número, porque la gente, la mayoría, no tiene idea. Pero yo sí tengo que pasarte la factura, como parte del cuerpo del Parlamento argentino, porque, por un lado, cada vez que vamos a cargar combustible en el auto, estamos pagando... Impuestos a los combustibles. Impuestos a combustible que termina yendo... Capítulo 4 del libro. Tengo varias propuestas para cambiar varios tributos y para hacer propuestas, no quedarme en la protesta. Uno es el impuesto a los combustibles, para que tenga una distribución federal para otras cosas, para infraestructura vial, para infraestructura del transporte, para infraestructura de vivienda. Claro, lo cambio. Que es un impuesto de asignación específica. Bueno, para que el 30% del impuesto a los combustibles, que es importante, vaya a las provincias, bueno, pero no que quede en capital. Ok, yo con eso te pregunto, ¿pero no es un delito? Si existe una ley, una normativa que dice que cada vez que yo cargo combustible, pongo 1 litro de nafta y parte de eso paga un impuesto que va al transporte y a Santa Fe no viene un mango,
Porque, a ver, no viene a Rosario, Santa Fe, a Rafael, a ningún lugar de la provincia, vuelve, pero sí va a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se están desviando los fondos del origen de ese tributo? A ver, en principio, al no tener presupuesto aprobado, durante 2 años consecutivos también hace una falta de control de parte del Estado, porque estamos gobernando, ejecutando el presupuesto del 2023, que con la desactualización que tiene, o dicho al revés, con la mayor actualización tributaria que hay producto de la inflación, todo el excedente de lo que está presupuestado es de libre disponibilidad del presidente. Que entonces encima se hizo en septiembre de 2022. Exactamente. Ahora, eso es un problema. Ahora, vos pasame la factura. Pero eso no es un problema de la política que no le aprobó al presidente el presupuesto. Claro, y que le dan a la lapicera. No pudimos poner un acuerdo, una mayoría para tratar el presupuesto y aprobarlo. Bueno, pero pasa lo mismo y vamos de 19.6 a lo del presupuesto universitario. Digo, ¿sabes cuál es mi reflexión? Yo estoy repodrido, ¿sí?, de que Buenos Aires nos diga lo que tenemos que hacer. Y este es un problema transversal a la política argentina. ¿Viste? Suena el teléfono de Buenos Aires y le indican a todo el mundo lo que hay que hacer. Yo me repudrí de eso. Una de las razones por las que me fui del bloque. A mí me dice lo que tengo que hacer los santafesinos, que es a quien represento. A ver, si hubiera nacido en Misiones, estaría defendiendo la yerba mate, pero nací en la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿qué defiendo? Defiendo la leche, la carne, la maquinaria agrícola, el biodiesel, defiendo lo que es nuestro. Entonces, nos tratan como una colonia, solo nos ven para sacar los recursos. ¿A vos te parece que se puede construir una nación de esta manera? Porque la crítica, yo la entiendo que me puedan llegar a hacer. Ahora, es la misma discusión que tenía el brigadier López con los porteños hace 200 años, de cómo se constituye la nación y de quiénes son los recursos. Entonces, acá hay un problema trascendente y de fondo que es el unitarismo argentino. O sea, hay algo que fue constante en la historia argentina. La política pública más constante fue el centralismo porteño. Bueno, pero vos me dijiste, yo vi las fotos en tus redes, vos estuviste en Mendoza, llevaste el libro, estuviste con Cornejo, que es radical, y ¿qué te dice él? ¿Él está de acuerdo con vos? Porque la pregunta es, ¿por qué los que piensan igual después no votan igual o en forma conjunta? Porque después siempre Buenos Aires te sigue ganando todo cada vez que van a votar. Estamos atrapados por esto. Y estamos atrapados porque Buenos Aires indica lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y lo que se vota y lo que no se vota. Fíjate que en la anterior sesión, donde no llegamos a ver quórum, no la última, la anteúltima. ¿Por qué? Y porque el gobierno se encargó de operar sobre cada uno de los gobernadores que tienen legisladores en el Congreso para que no haya quórum. Buenos Aires nos dice lo que tenemos que hacer. Ahora, esto es dramático. ¿Y se puede cambiar esto? Por supuesto. Vos sos un hombre de la política, vos tenés mucha experiencia, muchos años como legislador. ¿Se puede cambiar o no? Absolutamente. ¿Cómo no se va a poder cambiar? Sí, va a costar, va a llevar tiempo, quizás lleve años, pero va a cambiar, va a cambiar. Yo creo que va a haber una etapa después de Milei, ¿sí? No sé, digamos, pero va a ser protagonista los gobernadores de la Argentina, no van a ser los porteños. ¿Sí? Y fundamentalmente los gobernadores de las provincias productivas. ¿Y eso puede surgir a partir de una rediscusión del presupuesto o la coparticipación? ¿O no es posible? Porque el 94, la reforma de Santa Fe, entre otras cosas dice, muchachos, hay que hacer una coparticipación nueva, pero estamos en mora todavía. Sí. Y puede ser más de 30 años. Y porque se puso una trampa que había que hacerlo por unanimidad. Pero yo planteo en el libro, podemos avanzar sin tener que modificar la Constitución en proyectos de ley con asignación específica de recursos, tocando algunos tributos y que esa asignación específica se distribuya en las provincias, sin tocar la coparticipación. Te dije recién el impuesto a los combustibles, de que puede ser uno. A ver, fíjate que yo planteé el tema de bajar las retenciones a cero. Y el ministro de Economía dice, me quieren afectar el equilibrio fiscal. Mentira. Yo hice una propuesta concreta en marzo en la Comisión de Agricultura y se la mandé al ministro. 10 puntos para reordenar el gasto. ¿Qué significa? Eliminar subsidios y dejar de no cobrar impuestos, beneficios fiscales. Los directores de empresa no pagan IVA. Ahora lo pusimos en el proyecto jubilatorio que se aprobó, que Milei quiere vetar. Quiere vetar, sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego. ¿Sí? Yo digo, la mitad de beneficios fiscales que tiene. Porque no se los tocó los beneficios fiscales ahora. Ahora lo único que hizo fue liberar la importación con bajas aranceles para los celulares. No es que tocamos el régimen de beneficios fiscales.
¿Está? Sí, es Ahora, diferente. ¿sabés qué puso Milei y Caputo en el presupuesto 2025 que envió al Congreso y que no fue tratado? Hay 3.900 palos verdes en subsidio para el transporte. Para Capital y AMBA. Basta, loco. Basta. ¿Me entendés? Escúchame, entonces yo digo, bueno, que sea una decisión política de Santa Fe que acepte que nosotros seguimos bancando los privilegios porteños. Basta. ¿Qué recepción, porque vos recorres la provincia, qué recibís de la gente cuando hablas de esto? Ya, yo hoy veo que la mayoría de los gobernadores, es más, uno me dijo, apurate a sacar el libro porque te están robando el discurso, me dijo. Ya te avisó. Te están robando el planteo. Mirá, yo no noto que este cansancio que hay, lo veo en muchos sectores. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un sector de la cultura. Es decir, si no voy a Buenos Aires no tengo éxito. ¿No? Pasa. ¿Sí? Sí. Estamos colonizados, hablamos del interior como si Buenos Aires fuera el exterior, digamos, ¿no? No solo fiscalmente estamos colonizados culturalmente. Pero yo lo veo en una gran cantidad de sectores donde se dan cuenta que acá la agenda es otra. Yo, estuve en Centeno la semana pasada, Sí. o en Agroactiva. ¿Sí? En Centeno fui a visitar una cooperativa maravillosa, agrícola. Estuve en Agroactiva. Nadie me habla del Carry Trade, de las Levax, nadie me habla de eso. Nadie me habla del sistema financiero. Todo habla de cómo cambio la máquina, cómo produzco, que con este coso, que la sequía, que llueve, que la semilla. Me hablan de otra cosa. ¿Sí? Che, me están cagando con la importación de productos de China. ¿Sí? ¿Para qué vamos a importar maquinaria agrícola usada? Esto. No hay un debate financiero. Y acá hay un problema también, producto de este centralismo porteño. Las respuestas no están en Plaza de Mayo. Las respuestas están acá. ¿Sí? En Plaza de Mayo yo no veo absolutamente nada, salvo el sistema financiero argentino. Y una gran cantidad de funcionarios que toman decisiones no conocen otra cosa que Plaza de Mayo. No conocen otra cosa. Entonces, esto es un drama fenomenal. Y acá en el interior se siente. Le podés poner otro lenguaje, lo podés decir que lo expresan de otra manera, pero acá se siente. ¿Sí? Y te dicen, si Santa Fe fuera un país, seríamos totalmente otra cosa que sufriendo todos los avatares que sufrimos como república. A ver, si Santa Fe fuera un país, ¿vos te preguntaste eso? ¿Qué sería la República de Santa Fe? Bueno, la verdad que mirando el motor productivo, mirando la metalmecánica, mirando la industria santafesina, tiene unas condiciones diferentes a algunas provincias vecinas, muy diferentes, ¿no? Mirá, seríamos, riqueza. Seríamos grandes como Uruguay en kilómetro cuadrado y habitantes. Y en cantidad de habitantes también, sí, parecido. pero tendríamos 1,5 veces más de exportaciones que ellos. Seríamos el primer exportador mundial de dulce de leche, seríamos el principal fabricante de sembradoras de siembra directa, tendríamos el mayor crushing de soja del planeta. ¿Sí? ¿Me seguís? Seríamos el 5º productor mundial de biodiesel. Y además, seríamos campeones del mundo. Hay muchos es Messi, es calor, hay muchos santafesinos ahí. Cornejo se me reía, qué pedazo. Vos le contaste claro. Eso. Roberto, te llevo un poquito al plano político, porque vos terminás... Estamos hablando de política. No, pero eso es política pública, ahora quiero ir a la política partidaria. Vos seguís siendo peronista, me hablaste recién de Perón, vos te fuiste del bloque, pero no cambió tu... Eso hay que recordarle a muchos peronistas. Che, ¿sabés quién fue el presidente que creó más provincias argentinas? Perón, creó 8, del 46 al 55. Pero tu mandato termina el 10 de diciembre. Y es legítimo, genuino, todo, que vos quieras renovar tu mandato. ¿Cómo vos te vas a presentar? Porque ahora encima tenemos otro escenario, diferente a los años anteriores. No hay paso. Es una elección directa en octubre. Sí, hay dos cosas distintas. Primero, no hay primarias, directamente vamos a octubre, o sea que los partidos políticos van a tener que ver cómo resuelven su democracia interna para definir candidatos, ¿no? Y cuando uno mira, la verdad parece difícil que los partidos tengan una interna, como era antes. Sí, no sé si dan los tiempos, pero no sé cómo van a resolver los candidatos. ¿Y entonces? Y la otra diferencia es que va a haber boleta única. Que en la provincia de Santa Fe ya tenemos experiencia. Son dos diferencias importantes. Sí. Mira, te digo esto y te lo digo sinceramente. Nosotros venimos también de un proceso político con bastante turbulencia, ¿no? Más allá de lo de Milei, a nivel provincial, nosotros perdimos las elecciones, estamos en una etapa también de reconfiguración y también debatiendo mucho
entre nosotros de a ver cómo seguimos para adelante. En ese marco estamos discutiendo si armamos una propuesta y un proyecto político-electoral de cara a esta coyuntura y de cara al futuro, ¿sí? Que trascienda la coyuntura. Sí. En ese sentido, bueno, todos me dicen tener que ser vos el que encabece la lista de candidatos. Bueno, me parece que hay que analizar varias cosas y hay que ¿Pero recorrer por fuera y del hablar Partido bastante, Justicialista? digamos. No, yo quisiera ser candidato por el Partido Justicialista, pero si hay varios no sé cómo se va a resolver. Bueno. A ver, yo me fui del bloque, ¿sí? Por Sí. distintas razones, entre varias las que dije recién. Sí. Digamos, a mí Buenos Aires, basta, ¿sí? Pero no me fui del partido. Yo sigo siendo peronista. Yo no me fui del bloque a la Casa Rosada. Yo me fui del bloque porque quiero representar mejor a Santa Fe y defender mejor a Santa Fe. Ese es mi mandato, ¿sí? Ese es mi mandato. Jamás voy a hacer algo en contra de la provincia de Santa Fe. Y te vuelvo a repetir, y se lo dije al gobernador, no tiene una bandera partidaria defender a Santa Fe, ¿eh? No es de izquierda o de derecha defender a Santa Fe. ¿Está claro? Digo, bueno, yo por las dudas. ¿Hablas con Puyaro? Le llevé el libro, sí, hace 10 días, creo. ¿Los consulta el gobernador o los diputados de Santa Fe algo ante algún tema que le interese puntualmente? Mira, tuvimos, cuando él arrancó la gestión, una reunión que fue buena y le dije esto, que yo estaba a disposición para defender a Santa Fe. Y después hay algún mecanismo, un grupo de WhatsApp donde nos informan a todos los legisladores nacionales de algunas cosas que van pasando, pero no tenemos una periodicidad. No, yo le pedí la reunión para llevar el libro y fue correcto, digamos, ¿no? Charlamos varias cosas, digamos, yo en esto él tiene claro mi posicionamiento, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, che, muy amable. Gracias como siempre. Nosotros llegamos al punto final de este programa. Les agradecemos haber compartido este tiempo con nosotros. Nos reencontramos en 7 días en este mismo horario por esta misma señal.